das de reunirnos, Dios Todopoderoso, una vez más, la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, Dios Todopoderoso. Te quiero dar gracias porque nos has traído a este lugar con un propósito, Señor. Quiero recordarnos el plan que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. Yo te quiero dar gracias, Señor, por cada personita que está aquí reunida, por cada familia que es representada, que buscan, Señor, de tu bendición, que buscan de tu guía, de tu sabio consejo, Dios Padre. Pues te quiero dar gracias, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú sensibilizando nuestro corazón y podamos escuchar el susurro de la voz de Dios en medio de este mundo que no quiere nombrar el nombre de Dios. Este mundo que no quiere escuchar, que no quiere reconocer que Dios existe, Padre. Pero nosotros sabemos que tú eres real y verdadero y por eso te damos las gracias solamente a ti. Te entregamos este tiempo, que seas tú, Señor, usando tu palabra para confrontarnos con nuestra realidad y llevarnos cada día más, Señor, a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Creo que tienes que ajustarle la pantalla ahí. Tienes que ajustarle la pantalla para que no se vea el de audio, sino el general, el pin. Bueno, pues dándole las gracias nuevamente a Dios una vez más estar aquí hablando, ¿no? De estos mensajes que hay en la Biblia de principio a fin, ¿verdad? Y como cada uno de esos mensajes a nosotros nos hablan del propósito que Dios tiene para nosotros. Y un libro que nos ayuda a entender la soberanía y a entender la providencia de Dios es el libro de Esther, que me gustaría que lo viéramos en el día de hoy. Es un libro que nos invita a recordar el plan que Dios tiene para proteger a sus hijos y redimir a sus hijos. Es un libro que nos anima a nosotros a celebrar incluso la salvación. Y en el día de hoy entonces quisiera que fuéramos al libro de Esther para tratar de verlo a la luz del Evangelio de Cristo, ¿sí? A la luz del Evangelio de Cristo. Este libro es muy pequeñito, está por allá en el Antiguo Testamento y curiosamente es uno de estos libros de la Biblia donde no se menciona el nombre de Dios. Si tú lees desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, el nombre de Dios no se menciona ni siquiera una sola vez, pero a lo largo de toda la historia, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, se ve la mano de Dios moviéndose, ¿sí? Aunque el nombre de Dios no se ha mencionado, aunque no se haga referencia alguna en el libro de Dios, podemos ver que sigue actuando, podemos ver que su mano de poder se sigue moviendo en la vida de cada persona que vamos a ir viendo ahorita. Y es como, esta historia es curiosa porque es como si pudiéramos pintar una imagen de que Dios está jugando ajedrez con el enemigo y Dios usa a todas estas personas al igual que el enemigo puede mover fichas en un juego de ajedrez, pero Dios en su poder, en su soberanía y en su providencia, no solamente con sus jugadas, sino incluso las jugadas del enemigo, Dios tiene la victoria, ¿sí? Y tal vez tú te estés preguntando, bueno, ¿cuál es la diferencia entre soberanía y providencia? Creo que muchas veces usamos la palabra soberanía, ¿verdad? Providencia tal vez es algo que no escuchamos muy seguido, no usamos muy seguido, pero la soberanía de Dios, en palabras sencillas, es la autoridad de Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Es el control que Dios tiene sobre todas las cosas. Es cómo y cuándo Él quiere hacer algo en X o Y momentos. Si Dios quiere que llueva inmediatamente, va a llover. Eso es soberanía, ¿verdad? Providencia es el control que Dios tiene, el control que Dios tiene para que un propósito se cumpla, ¿sí? En medio del libre albedrío de las personas, es decir, en medio de las decisiones que tú y yo quisiéramos tomar, Dios igual usa todo eso para que su propósito se cumpla en diferentes situaciones, en diferentes cosas que pasan alrededor del mundo. No significa que Dios no está en control, sino que Él incluso permite que las decisiones personales de las personas, ya sean buenas o decisiones malas, aún en medio de todo eso, Dios se sigue moviendo, o su mano se sigue moviendo para que el propósito de la salvación llegue a la vida de las personas. Y es lo que vamos a estar viendo en esta historia del libro de Esther. Así que para ir entrando, sí, para ir entrando un poquito en esta, yo creo que una novela la podríamos llamar, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro de Esther, pero para ir entendiéndola me gustaría como que pudiéramos ver el contexto histórico y espiritual de lo que está pasando en la nación de Israel en ese momento, ¿verdad? Y los animo, ¿no? Los animo a que si no lo han leído, que lo puedan leer en esta semanita, se demora uno, yo creo que en un día uno lo lee, ¿verdad? Pero lo estudia más o menos en una semana. Y para entender este contexto, entonces me gustaría que recordáramos qué pasó antes de que la nación de Israel fuera exiliada, ¿sí? Antes de que ellos fueran sacados de Jerusalén. Y pasa en la época del rey Salomón, ¿sí se acuerdan del rey Salomón?
Es un momento en que la nación, por decirlo así, está en auge, en poder y autoridad sobre todas las naciones, pero ¿qué hace Salomón? Salomón se empieza a juntar con mujeres de otras naciones, empieza a ser infiel a Dios y todo eso empieza a causar una división. Dice Dios que va a dividir ese reino, ¿verdad? Y se divide el reino en el norte y en el sur. Pasa el tiempo y este reino dividido, entonces poco a poco se va alejando más de Dios, se va alejando más de sus caminos y con el pasar del tiempo llega un reino que es el reino asirio, llega a Babilonia y conquista, ¿verdad? Conquista toda la nación, por decirlo así. Y ellos son exiliados, ellos son sacados de su tierra, ellos son sacados de su cultura, son sacados de todo lo que ellos conocían de su tierra natal y son llevados a una nación pagana. Y pasa el tiempo, ¿verdad? Y llega otro imperio más grande que los asirios, que es el reino persa, y de igual manera conquistan todo y ahora los israelitas pasan de las manos de los asirios a manos de los persas nuevamente, en otra cultura, en otro lugar, en otra sociedad que no es la de ellos, ¿verdad? Y el pueblo de Dios entonces pasa este momento, más o menos son como 100 años que la nación de Israel está alejada de su tierra natal, no pueden volver a Jerusalén. Muchos de ellos tristes, otro grupo feliz porque, entre comillas, era un poquito más fácil vivir en otros estos reinos, porque claro, como tenían más cosas, pero también había un grupo de personas que estaban tristes porque no podían volver a Israel, porque no podían estar en Jerusalén. Y también estaban viviendo o llevan unas vidas difíciles por toda la presión que este reino estaba imponiendo sobre ellos, porque era un país que no era el de ellos, era una cultura que no era la de ellos, era una nación que realmente no buscaba a Dios. Entonces muchos estaban como que, ¿qué hacemos? ¿Por qué estamos en este lugar? Y había mucha tristeza en el corazón de algunos de estos judíos que querían volver. Y es como en ese marco histórico que se desenvuelve el libro de Esther, ¿verdad? Es un grupo de judíos en Persia, en una nación pagana, que los tenía cautivos. Y en este libro empiezan a aparecer varios personajes, ¿verdad? En el capítulo 1 empezamos a ver al rey Asuero, el rey Asuero. Históricamente se le conoce como el rey Jerjes, ¿verdad? A los que les gusta las películas, es el rey de la película C-300. Es un rey malo, es un rey de mano dura, ¿sí? Y aunque él hacía todas estas cosas, por decirlo así, buenas a sus ojos, era lo que ellos hacían como persas, era lo que mantenía estabilidad en ese reino. Entonces ese es el primer personaje que vemos. Luego vemos a Esther en el capítulo 2, ya se empieza a hablar de ella, otro personaje aquí, o su nombre hebreo que es Hadasha, y es la mujer escogida como instrumento para llevar a cabo el plan de Dios. Es una mujer huérfana que no tenía propósito en una tierra pagana. Y Dios la escogió a ella, Dios la encontró y le dio un propósito, sí, le dio algo, una tarea para llevar a cabo. Luego vemos un poquito más adelante en el capítulo 2 que hay otro personaje que se llama Amán. Amán es un enemigo de los judíos, ¿sí? Un enemigo de los judíos. Y ahorita vamos a estar saltando muchos versículos, pero por eso les digo, cuando lleguen a casita que puedan leer el libro con calma. Y Amán es un hombre que él detesta a los judíos, es un enemigo de los judíos e hizo todo lo posible para destruirlos, pero finalmente vemos que los planes de Amán fueron frustrados y no pudo lograr lo que él quería. Y otro personaje importante que vemos aquí es Mardoqueo. Mardoqueo es un hombre que en medio de su humildad, él fue protegido y fue exaltado. Y vamos a ir viendo cómo se desenvuelve todo esto. Pero de todos los personajes que podemos ver en estos 10 capítulos, hay un personaje principal que aunque no se ve ni se habla de él, hace que todo sea posible en esta historia y es Dios. Dios es el personaje principal, aunque podamos leer nombres y cosas aquí, Dios es el personaje principal de esta historia. Y curiosamente, Dios no se ve en ninguna de las escenas, pero Él hace que cada una de esas escenas sea una realidad. Y podíamos leer este libro, ¿verdad? Tal vez con un lente moralista, tal vez viendo la historia de las personas que perseveraron para poder salvar una nación. Y podríamos leer este libro también de principio a fin y terminar encontrando algún tipo de enseñanza moral, ¿verdad? Que aunque no es malo, no es el punto principal de este libro. Tal vez uno empieza a leer todos estos pasajes, empieza a ver características de todos los personajes que están allí y nos pueden enseñar muchas cosas buenas, como por ejemplo ser sujetos a las autoridades, llegar a ser respetuosos, a ser personas valientes en medio de la persecución, tal vez a ser más sabios, a no ser orgullosos, a no llenarnos de la vanidad.
Pero ninguna de estas enseñanzas nos hablan a nosotros de Dios y su propósito, solamente nos hablan de nosotros mismos, ¿verdad? Y aunque podemos seguir encontrando este tipo de enseñanzas en este libro, la pregunta es, ¿será que este libro se trata de cómo vivir en medio de la cautividad en este mundo? ¿Será que el punto principal de este libro es cómo es que yo debo vivir en medio de este lugar que no adora a Dios? ¿O será que el mensaje de este libro es más claro y nos apunta al Evangelio? De cómo tú y yo necesitamos depender única y exclusivamente de Cristo, nuestro mediador que nos dio la salvación. Yo no sé si tú sepas la respuesta y no quiero que me la des en este momento, pero mientras vamos desenvolviendo toda esta historia, creo que esa respuesta va a ser cada vez más clara, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cómo se desenvuelve este curioso relato. Es una historia muy interesante, es chévere de leer. Y ya como les expliqué históricamente, eso es lo que está pasando, pero espiritualmente también tenemos que entender que el pueblo de Dios está frío. Si ellos han estado alejados de Dios por mucho tiempo, se han olvidado de muchas cosas, se han olvidado de muchos principios, han incluso llegado a olvidar su propia identidad y se han olvidado de su tierra. Y aún en medio de todo esto, aún en medio de un pueblo que está frío, aún en medio de un pueblo que no tiene identidad, aún en un pueblo que se ha olvidado incluso de su Dios, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue cumpliendo sus promesas y sigue mostrando que a pesar de que el pueblo sea necio y a pesar de que el pueblo se haya enfriado, Dios se sigue moviendo y Dios sigue tratando o haciendo todo para que su propósito se complete. Y no importa qué está pasando en el mundo en estos momentos, no importa qué esté pasando tal vez por las malas decisiones que las personas o incluso nosotros mismos tomamos, Dios sigue reinando. Y Dios sigue reinando y eso debería darnos paz a nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ir al capítulo 1. Capítulo 1, vamos a hacer un corto resumen de lo que nos habla el capítulo 1. Nos habla entonces de este rey Asuero. Dice que este rey está en una fiesta, haciendo un banquete, está haciendo una celebración y este banquete dice que dura 6 meses. Imagínense ustedes una fiesta de 6 meses, eso no se acaba. Y dice que él estaba dando bebida y entretenimiento a las personas. Claro, él estaba preparándose, era una manera de celebrar lo que había ganado en las guerras pasadas y lo que él decía que iba a ganar en las próximas batallas. Y él decía que entonces por 6 meses esta gente estaba de rumba, dicen por ahí, estaban viviendo, estaban entreteniendo a las personas. Y él decía que hacía como mejor le parecía, como que él estaba pensando que eso era lo que la gente necesitaba, pero no era el mejor interés para las personas. Y era una fiesta que nos permitía ver un hombre lleno de ego, queriendo mostrar todas sus riquezas, por decirlo así, queriendo mostrar todo lo que tenía. Y después de estos 6 meses dice que no, que ahora quiere un banquete de 7 días, 7 días. Y que ahora en vez de presumir su reinado y sus riquezas, ahora quiere presumir ¿a quién? A su reina, quiere presumir a su reina. Y ella dice que no quería ir y él entonces se enfada, incluso es aconsejado por un grupo de personas para que esta reina, bueno, para que él haga un decreto para que la reina ya no sea reina y que no se pueda presentar ante el rey. Ahora, en esa época tenemos que tener en cuenta que un rey sin reina mostraba debilidad, mostraba inestabilidad para el reino. Y en el principio del capítulo 2 vemos entonces que es ahí cuando después de que él como que sienta cabeza, dice, creo que hice algo que no había hecho, como es que habíamos hablado, que después de una noche de copas, él dice, ¿qué hice? Y entonces dice que se buscan jóvenes vírgenes por todo el reino de Persia para buscarle una nueva reina al rey. Y es aquí en el versículo 7 del capítulo 2, donde vemos a Esther y a Mardoqueo en escena por primera vez ven ellos dos. Y nos dicen que Esther encontró gracia delante de las personas que estaban preparando a todas estas mujeres para ser presentadas ante el rey. Y una y otra vez se ve una palabra muy curiosa en este libro y es, y ella halló gracia delante de, ¿verdad? Ya sea el rey, ya sean estas personas que la estaban preparando. Y es bonito ver cómo ese favor y esa gracia la empezamos a ver de una manera muy sutil y es la mano de Dios que ya se empieza a mover y empieza a actuar en todas estas situaciones, ¿verdad? Esta joven entonces dice que pasó 12 meses siendo preparada, imagínense ustedes. Dice que 6 meses de baños, aceites y perfumes y todo esto, otros 6 meses, ¿verdad? Y dice que todo lo que ella pedía se le daba.
12 meses maquillándose. Imaginen ustedes que son las damitas aquí, molestamos la vez pasada. Y podríamos decir, no, eso es otra enseñanza que se puede destacar de este libro. Caballeros, por favor, sean pacientes con sus damitas, cómprenles maquillajes, que ahí dice que se le dé todo lo que pida, ¿verdad? Podríamos usar mensajes y aunque bueno, no sea una enseñanza mala, no es lo que este libro nos está tratando de enseñar, ¿sí? No, ténganle paciencia a las mujeres maquillándose, así se pasen horas, ¿no? Eso sería otra enseñanza moral, pero nos desvía del punto central de este libro. Y aunque podamos aprender algunas cositas y aplicarlas, vamos a ir viendo que este libro tiene mucho más para nosotros, no solamente para las damas, sino también para los caballeros. Y dice entonces en el versículo 19 del capítulo 2, que ya aparece Mardoqueo como con un estatus diferente. De alguna otra manera, era un hombre que ahora se sentaba en las puertas del rey. Y decía que Esther seguía siendo obediente y sabia en todo lo que hacía y en todo lo que decía. Y resulta entonces que esa noche Mardoqueo escucha a dos hombres que están hablando, que estaban planeando matar al rey. Sí, estaban planeando matar al rey. Y él le dice a Esther que advierta al rey. Y entonces él lo hace. Y nos dice la Biblia aquí más adelante que esa fue la manera como ese rey se salvó en ese momento. Y lo que hicieron ellos fue escribir el nombre de Mardoqueo y lo que él hizo en un libro que se llama Las Crónicas del Rey, versículo 25, capítulo 2. Todo esto podríamos nuevamente decirlo, qué casualidad que Mardoqueo estaba ahí y escuchó eso. En el plan de Dios no hay casualidades, hay un propósito y él permitió o usó esto para que su providencia se siguiera manifestando y dando pasos agigantados para que se cumpliera lo que él quería hacer, ¿verdad? O sea, nuevamente, Dios sutilmente permite que todas estas cosas pasen y usa todo esto para un propósito que ya vamos a ir viendo cómo va tomando forma. Entonces, en el capítulo 3 aparece este hombre malo que les dije al principio que se llama ¿cómo? Amán. Amán era el enemigo de los judíos y este hombre se llenó de tanto, pero tanto odio contra Mardoqueo, porque él no se humillaba, así como que Amán pasaba y todos se arrodillaban y le rendían pues honor, y Amán era el que se quedaba ahí de pie y hacía de cuenta que nada estaba pasando. Y Amán llegó a odiarlo a tal punto que él quería matarlo, pero no lo podía matar porque era parte de la corte del rey, no lo podía hacer. Y la única manera de eliminar a este personaje Mardoqueo era eliminar a todo el pueblo judío, ¿sí? Esa era como la manera por matar a uno, entonces matémoslos a todos. Entonces Amán sabe que el rey persa está buscando finanzas, bueno, eso ya es histórico, para su próxima batalla, y dice ahí en la Biblia que él le ofrece un dinero, pero cuando le ofrece ese dinero, él también le propone que haga un decreto nuevo para que todos los judíos sean destruidos, y el rey acepta esto, ¿sí? Hasta ese punto el rey no sabía que Esther era también judía. Y entonces ellos echan suertes, dice que ellos echan suertes para escoger un día para que todos los judíos sean eliminados, ¿verdad? Y Mardoqueo entonces escucha esta noticia, él escucha que van a ser eliminados, que el rey firmó un decreto que se selló con anillo y todo, y él dice, bueno, vamos a morir. Entonces él le cuenta esas noticias a Esther, y ahí es cuando vemos una vez más cómo este propósito de esta mujer empieza también a tomar forma. Ella dice, no, vamos a interceder por el pueblo, vamos a orar, vamos a presentar, bueno, yo me voy a presentar ante el rey, y ella le dice a Mardoqueo y al resto del pueblo que ayunen por 3 días, 3 días de oración, ¿verdad? Y es bonito ver cómo ella arriesga su vida buscando proteger a su pueblo. Ella sabía que si no, o no se hacía nada, igual iban a morir. Sí, ya está firmado ese decreto, ya sabemos qué va a pasar, ya igual pues nos van a matar, ¿verdad? Y ella, si no hago nada, eso va a pasar. Si me presento al rey, hay una gran probabilidad de que muera, porque nadie se podía presentar ante el rey a menos de ser llamado, ¿verdad? Entonces ya como que estaba arriesgando su vida para poder presentarse ante el rey, pero había una pequeña posibilidad de que fuera escuchada. Y entonces así pasa, así lo hace. Ella entonces se presenta ante el rey y dice que el rey la ve y que extiende su cetro de oro y le pregunta, ¿qué quieres? ¿Se te dará incluso la mitad del reino? ¿Sí? En otras palabras, pídeme lo que quieras que te lo voy a conceder. Y empezamos a ver nuevamente la mano de Dios moviéndose de una manera tan marcada y tan especial en la vida de estas personas que no es casualidad. No es casualidad que el rey haya hecho todo eso, no es casualidad, ¿verdad? Que Mardoqueo haya escuchado a estos dos hombres. Dios se sigue moviendo en medio de todas estas situaciones de una manera muy bonita.
Y entonces la petición de la reina es de que el rey vaya a un banquete con Amán, solo ellos dos. Y este hombre Amán es cegado por su orgullo, ¿verdad? Él no se da cuenta de lo que está pasando. Es hasta chistoso leer esta historia, porque bueno, en esa época ser invitado directamente por la reina era como un gran honor, era algo único, ¿sí? Eh, y él entonces se va gloriándose a sí mismo en frente de sus familiares, pero él terminaba siempre, se acababa el banquete, ¿sí? El capítulo 5, versículo 13. Después de que está ese gran banquete con el rey y con la reina, dice que Amán sale feliz, sale todo alegre y apenas ve a Mardoqueo en la puerta que dice, se amargó otra vez, ¿sí? Se amargó otra vez. Pero aún así él va con orgullo y como con altivez a decirle a su familia, miren, yo soy el único al que la reina invitó a este gran banquete. Pero ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve si cuando veo a Mardoqueo me amargo, no? Entonces dice que su familia ahí, su mujer le aconsejó que entonces quisieran una horca de 50 codos de altura y que planeara entonces matar a Mardoqueo. Qué consejo, ¿no? Y esa misma noche, dice, empezando el capítulo 6, aquella misma noche se le fue el sueño al rey, ¿sí? Uno diría, curiosamente o por casualidad, el rey le dio insomnia. Bueno, eso no fue casualidad. Sí, eso no fue casualidad. Eso es parte del propósito de Dios, parte del plan de cómo Él fue moviendo y ajustando todo para que su propósito siguiera tomando forma. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que el rey no podía dormir y entonces él hizo una petición, dijo, hágame un favor, como no puedo dormir, tráigame el libro ese de las crónicas del rey. Y dice que van y traen este libro. Y ese libro, o sea, Crónicas del Rey, ellos anotaban cada detalle. En esa época eran cilindros, ¿no? O cosas así. De todos los detalles que estaban ahí, de toda la minucia, ellos dicen que hallaron, me dice la palabra en el versículo 2, dice, ellos hallaron escrito, o sea, como que no es que estuvieran buscando específicamente por esa página, por decirlo así. Dice, ellos hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot del procurado y que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y el rey entonces dice, ve, ¿y nosotros qué hicimos para darle las gracias a este señor? ¿Cómo se honró a Mardoqueo? ¿Cómo le dimos las gracias por haber salvado mi vida? Si el rey se acuerda, él se acuerda que nunca lo premió y que nunca hizo nada especial por Mardoqueo, ¿verdad? Muchas veces tú y yo no encontramos ese premio inmediato, ¿verdad? Pero el Señor nos dará nuestra recompensa en su momento, ¿verdad? Pero ese tampoco es el punto principal de este libro. Si podríamos decir que todo este libro es para mostrar de que muchas veces hacemos muchas cosas buenas y nunca nos alaban, nunca nos celebran, pero tarde que temprano lo harán. Y esa tampoco es la enseñanza de este libro de Esther, ¿verdad? Aunque nos motiva y nos da ánimo de que podemos confiar en el Señor, ¿no? Y nuevamente entonces vemos la mano de Dios moviéndose, y usando todas estas situaciones, usando incluso la insomnia del rey, estas personas que llevaron las crónicas del rey para que fueran leídas, y este plan cada vez empieza a verse como con más forma, ¿verdad? Y dice que llegó Amán a medianoche, o yo no sé ustedes a qué les de insomnia, pero usualmente no es en el día, usualmente no es donde todos están por ahí. Amán ya estaba decidido, a mí no me importa si voy a despertar el rey a las 3 de la mañana. Bueno, él ya estaba despierto, no podía dormir y estaba leyendo de Mardoqueo. Y vemos una protección soberana de Dios y es muy curioso cómo se empieza a desenvolver toda esta historia. Dice que llegó Amán decidido a decirle al rey que íbamos a ejecutar un plan para matar a Mardoqueo. Pero antes de que Amán pudiera decir algo que hace el rey, él le hace una pregunta y le dice, ¿cómo debería honrar a alguien que el rey quiera honrar, verdad? ¿Qué deberíamos hacer por alguien que el rey quiera honrar? Y en su ego y en su orgullo, claro, él piensa que están hablando de él mismo. Él dice, ah, no, pues yo estoy aquí y si me dice eso debe ser porque ya está pensando, mire, no está durmiendo, de pronto está pensando a ver cómo me quiere honrar, porque yo soy el mejor, pues, porque él me ha escogido. Y él no sabía que se estaban refiriendo de Mardoqueo, ¿verdad? Su ego lo llevaba a pensar en sí mismo. Y entonces este hombre, por estar pensando en sí mismo, hace una propuesta como tan increíble en estos momentos. O sea, la manera de exaltación en la cual él se quería ver era como nunca antes. Él dijo que, no, si el rey quiere honrar a alguien, entonces vamos a ponerle a esa persona. Me dijo, no, vamos a ponerme a mí, no, estaba como hablando en tercera, pero vamos a ponerle a esa persona
el vestido real del rey, pero más que eso, vamos a escoger los príncipes más famosos para que vistan a esta persona y después de que esté vestido con las ropas del rey, vamos a darle el caballo del rey también. Y para, no, todavía falta, todavía falta. Vamos también entonces a poner a una persona que lleve el caballo, con esta persona sentada encima y que esa persona caminando ande pregonando por toda la ciudad, hablando de la gloria y la honra de esta persona. Yo me imagino a este hombre imaginándose en las nubes ya ahí en el caballo y el rey le dice, muy bien, sí, vamos a hacer eso. Ve deprisa, ve corriendo y busca a Mardoqueo y haz como me has dicho. El plan de Dios, la protección que Dios usa en ese momento, uno diría, eso fue absurdo, eso es loco, uno imaginarse esas cosas. Pero incluso eso Dios lo usa para perseverar la vida de sus hijos, para buscar protección en sus hijos y para que su plan se siga ejecutando, ¿verdad? Entonces se va a Amán, hace todo esto, ¿verdad? Y yo me imagino a esta persona, yo me lo imagino pues en medio de su ira y de su amargura, cómo estaría sintiéndose, ¿verdad? Pero más bonito es ver que a pesar de que el enemigo quiera poner algo contra nosotros, la protección de Dios siempre va a estar ahí. En los momentos más críticos de nuestras vidas es cuando más vemos cómo Dios hace cosas que nosotros diríamos, eso no tiene lógica, pero gracias, Señor, gracias, porque no entiendo cómo, pero así tú lo has querido hacer. Y ahí empezamos entonces a ver un poco más, de una manera más clara, que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Amán estaba tratando de destruir a Mardoqueo y estaba tratando de destruir a toda su nación, los judíos. Pero el plan de Dios era perseverarlos. Y nada de eso detuvo el plan de Dios. Nada de lo que Amán se planeó con el rey, por más cartas y decretos que hayan hecho, nada pudo frustrar el plan de Dios. Nada ni nadie puede detener el propósito de Dios. Y eso, mi querida familia, debería darnos a nosotros ¿qué? Paz. El plan que Dios tiene para mi vida, el propósito que Dios tiene para mi vida. Nada lo puede detener, nada lo puede frustrar. Y eso me debe dar a mí paz, me debe dar descanso, ¿sí o no? Entonces vemos ya en el capítulo 7, después de que todo esto pasa, que Esther propone un segundo banquete, ¿sí? Un segundo banquete. Y ahí es cuando ella entonces empieza a hablar con el rey y delata a Amán, ¿sí? Y el rey se enfurece y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? En el versículo 7 dice, perdón, el 7, capítulo 7, versículo 3, dice que el rey como que entre sus copas y su borrachera se acuerda que ella todavía tiene una petición y le dice, ve, ¿cuál es esa petición que tú tenías? Hasta la mitad del reino se te dará. Y ella le expresa que van a ser destruidos, dice. Entonces la reina Esther respondió, dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si fuera para ser siervos o si siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. O sea, ella sabía que era la muerte, no era cualquier otra cosa. Y decía, sí, rey, es que si me mandaran de esclavo o esclava, yo no digo nada, pero es que me van a matar. Si yo necesito. Entonces, el rey dice que se enciende en ira, ¿verdad? Y dice que se va al patio. Y Amán entonces ahí es cuando el hombre se lleva esta otra sorpresa. Primero fue con Mardoqueo y ahora es ¿quién? Con Esther. Y se da cuenta, yo no sabía que ella era judía, la reina, ¿verdad? Y ahora entonces, claro, él está asustado, dice que él se echa encima de ella como para rogarle por su vida. Y entra el rey y lo ve encima de la reina. Él estaba suplicando y lo ve el rey encima de su reina. Dice, ¿y ahora qué? ¿Ahora vas a violar a mi mujer en mi casa? Y ahí dice, vamos, vamos. Y dice que cuando ellos le pusieron una capucha en la cabeza y lo estaban arrastrando, llegó otro grupo de personas y dijo, mire, encontramos una horca que está de la que estaba planeando para matar a Mardoqueo. Yo me imagino al rey diciendo, ah, bueno, qué bonito, qué bonito. Vamos a usar todo eso. Entonces dice que vamos a matar a Mardoqueo. Y es triste, es muy triste la muerte de este hombre, ¿sí? Un hombre que traicionó, sí, un hombre traidor, que quiso vender el pueblo de Dios
un hombre que no tenía la necesidad de hacer nada de esto. Y nos hace pensar ya un poquito más profundo de cómo hubo otro que traicionó a Dios, por decirlo así, traicionó al Hijo de Dios, traicionó a un grupo de personas y los vendió, ¿verdad? Y murió de una manera muy similar. Qué triste es esa muerte, ¿verdad? Triste esa muerte. Pero vemos que aún todo esto no detiene el plan de Dios, ¿sí? No detiene el plan de Dios. Y dice entonces que Mardoqueo muere, bueno, Amán muere, y Mardoqueo es puesto en posición de autoridad. Rey, todo lo que Amán tenía y la autoridad que Amán tenía, dice que el rey se la dio a Mardoqueo, ¿sí? Él permite entonces que Mardoqueo haga un decreto. Y en esa época, cuando un rey hacía un decreto, no se podía revocar, o sea, ya lo que él había sellado y dicho, todos los judíos van a morir este día, y ellos así por más que le rogaran rey, que no, que firme otro que ya no, no se podía, así no era la ley de los persas. Pero lo que hace este rey es que le da el anillo a Mardoqueo y le dice, haga usted un decreto como usted vea que sea mejor, como se conforme mejor a sus propios intereses, y séllelo con mi anillo, y ese decreto entonces va a ser nuevo. Y el decreto que hace Mardoqueo es de que ellos se puedan defender, sí, que ellos se puedan defender. Eh, y él entonces firma y pide conforme a sus mejores intereses, conforme a los mejores intereses del pueblo de Dios. Y es tanto lo que Dios está haciendo no solo con Mardoqueo y Esther, sino que toda esta gente entonces ya empieza a cambiar, como hablábamos ahorita en los testimonios, que ellos empiezan a ver que hay algo en ellos y dice que muchos de estos persas comenzaron a entender del poder de Dios y dice que se convirtieron en el versículo 15, capítulo 8, versículo 15, dice, no, perdón, 17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Es decir, hubo una conversión. Qué bonito ver que incluso desde ese tiempo, parte del propósito de Dios era traer redención, perdón, ¿verdad? Parte del plan de Dios era cuidar no solamente de los judíos, sino que ya empezaba a mostrarnos una imagen más clara de un grupo de gentiles, ¿sí? De un grupo de persas que no eran ni siquiera parte de esa nación. Y aún así Dios, por decirlo así, los hace o que puedan entonces ellos convertirse a esa religión judía en ese momento. Y es muy bonito como en esta época tú y yo, siendo gentiles, nosotros no venimos de Israel, nosotros no somos judíos, sino que somos ¿qué? Gentiles, como Pablo lo hablaba una y otra vez a todas estas personas. También nosotros entonces en algún momento vimos de la gloria de Dios, vimos de su grandeza, vimos de su soberanía y de su control. Y todo eso entonces nos da a nosotros gozo. Dice aquí que ellos estaban con gozo, con alegría, que hacían banquetes, que era un día de placer. Yo no sé si tú te acuerdas cuando encontraste la salvación. Yo no sé si tú te acuerdas cuando recibiste a Cristo en tu corazón, pero era un día de qué? De gozo, de alegría, ¿verdad? De alegría. Era un día en donde había luz, en donde había incluso honra. Era un momento muy especial. Entonces vemos que es parte del propósito de Dios perseverar y cuidar de sus hijos, y cuidar a sus hijos. Y entonces pasaba el tiempo, dice que pasaba el tiempo, y aunque pareciera imposible la derrota contra el ejército persa nuevamente, el imperio persa era un auge en ese momento. El ejército persa en ese momento era algo que uno veía y decía, yo no peleo contra esa gente porque yo sé que voy a perder. Y aún así, y aún así, eh, el decreto que Mardoqueo firmó o mandó a hacer es que ellos se pudieran defender contra este ejército persa, ¿verdad? Y qué bonito ver cómo Dios entonces los cuida, los protege. Dice que Dios le dio las victorias a los judíos y nos dice en el capítulo 9 a más detalle cómo se desenvolvió esa batalla y cómo ellos triunfaron sobre los persas, ¿verdad? Eh, y fue bonito ver que no fue por sus propias fuerzas, que no fue por su habilidad o su conocimiento militar o cualquier otra cosa que uno se pueda imaginar. Esa salvación que ellos experimentaron en esa batalla no se dio por sus propias fuerzas. Esas defensas y todo eso, esa gracia que Dios les dio ante esa guerra contra los persas, vino directamente de la mano de Dios. Nuevamente, una imagen un poquito sutil, ¿verdad?
de que la salvación de Dios viene de Dios, no por nuestras propias fuerzas, no porque es que yo me sé defender o yo sé cómo hacer las cosas, sino que viene directamente de Dios. Y fue tanta, pero tanta la alegría de las personas que Mardoqueo hizo otra ordenanza, ¿sí? Ya él tenía toda esta autoridad, en otras palabras, él hacía lo que quisiera. Y dice que él hizo otra ordenanza de hacer una celebración en el capítulo 9, versículo 16, llamada Purim, Purim, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, si tú tienes la oportunidad de ir a Israel en la época de febrero o marzo, hasta el día de hoy, esa gente lo celebra, ¿verdad? ¿Y por qué la celebran? ¿Por qué celebran ellos Purim? ¿Por qué Mardoqueo mandó a hacer ese nuevo decreto? Bueno, el versículo 22 del capítulo 9 nos dice que esta celebración era para celebrar la paz que Dios les había dado, para celebrar el paso de tristeza a alegría, para celebrar el paso de la muerte a la vida. Ellos ya iban a morir, ¿sí? Ellos estaban destinados a la muerte, pero en medio de la soberanía y en medio de la providencia de Dios, ¿qué pasó? Ellos fueron rescatados y pudieron disfrutar vida, tuvieron gozo una vez más, ¿sí? Ellos fueron salvados de las manos del enemigo. Y termina entonces el capítulo 10 de este libro, últimos 3, 4 renglones, diciendo que Mardoqueo era exaltado entre toda su gente y entre todo el reino persa. Y se acaba este libro. Y entonces ahora quedamos nosotros con la misma pregunta que hicimos al principio. ¿Será que este libro se trata solamente de cómo vivir en un mundo donde el nombre de Dios no es mencionado? ¿Será que este libro solamente se trata de cómo mejorar nuestros valores o acciones morales ante los demás? ¿O será que tiene algo más? Y aunque nuestra vida en este mundo que no quiere buscar de Dios, en este mundo que no quiere hablar de Dios es difícil, podemos ver que nada, absolutamente nada en este mundo puede detener los propósitos de Dios, como hemos hablado ya varias veces. Eso es lo que nos da paz a nosotros, mi amada familia. Claro que sí, podemos leer la Biblia y encontrar algunos valores que nos ayudan a mejorar y ser mejores personas. Claro que sí, pero ese no es el fin. Ese no es el propósito de esta palabra. El propósito es recordarnos de que fuimos salvos. El propósito es recordarnos de que tuvimos un Salvador que hizo todo por nosotros. Tú y yo entonces muchas veces nos frustramos tanto por estar en esta sociedad tan parecida al libro de Esther. Una sociedad llena de orgullo, una sociedad llena de violencia, llena de maltrato, una sociedad llena de personas buscando el favoritismo, de buscando el bien propio sin importar las consecuencias, pero tenemos que ver más allá, mis queridos hijitos de Dios. No podemos estar nosotros siempre anidando ideas de que es que este mundo es lo peor de lo peor. Claro, es malo y va a seguir empeorando. Y si nos quedamos solo con esa idea, ¿cómo vamos a llevar nuestras vidas? ¿Dónde va a estar la alegría? ¿Dónde va a estar el gozo? ¿Dónde va a estar la seguridad de nuestro corazón? Claro, podemos llenarnos de ideas y valores y acciones morales, pero vamos a seguir amargados en este mundo, vamos a seguir cargados, tristes y frustrados porque el orgullo se va a seguir viendo en este mundo, la violencia se va a seguir viendo en este mundo, el maltrato se va a seguir viendo en este mundo. Pero cuando tú y yo nos damos cuenta, entendemos y creemos que no estamos para vivir en este mundo por toda la eternidad, eso cambia nuestra perspectiva. ¿Tú sabías que tú y yo no estamos destinados para vivir en este mundo por toda la eternidad? Tú y yo estamos destinados para vivir en el reino de Dios por toda la eternidad. Y es por eso que el plan de Dios muestra cómo Él quiere perseverar a su pueblo para que podamos disfrutar de esa bendición. Él nos está cuidando, perseverando y trayendo salvación para que podamos ser parte de ese reino por toda la eternidad. Un lugar donde no hay orgullo, un lugar donde no hay violencia, donde no hay maltrato, un lugar donde no hay favoritismo y donde el bien común para todos es que adorar a Dios por toda la eternidad, por toda la eternidad, por todas las generaciones, por todos los siglos de los siglos. Dice que su nombre será exaltado. Eso es lo que nos da a nosotros entonces paz y seguridad. Ese es el propósito del plan de Dios, el plan de la redención, el plan de la salvación, de misericordia y de perdón,
Es lo que se ve a lo largo del libro de Esther, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Es la obra de Jesús aquí en la tierra. Se ve en el libro de Esther. El propósito que Dios tiene para nuestras vidas a través de Jesús se ve en este libro de Esther. Y yo no sé si tú has podido lograr ver algunos detallitos ahí. Ella no tenía propósito. Ella era una mujer que estaba en un lugar pagano, ¿sí? Una mujer huérfana, en un lugar pagano y sin propósito. Tú y yo sin Dios somos huérfanos. Pero cuando Cristo viene a nuestro corazón, llegamos a ser ¿qué? Hijos e hijas de Dios, ¿sí? Cuando tú y yo estamos sin Dios, estamos en un mundo caído. Pero cuando Cristo viene a nuestros corazones, y aunque estemos en este mundo, ya no somos de este mundo. Hay un lugar preparado para nosotros, ¿sí? Aunque sin Cristo no tenemos propósito, cuando Él viene a nuestros corazones, hay un propósito para nuestras vidas, ¿verdad? Y vemos entonces el propósito que se le da a esta mujer. Ella no tenía propósito hasta que fue usada por Dios. Y ella fue usada a tal punto que ella arriesgó su vida para presentarse ante el rey. Y asimismo, Cristo no solamente arriesgó, sino que entregó su vida por nosotros para que pudiéramos hallar gracia ante el Rey de Reyes. Ella arriesgó su vida ante un rey terrenal para hallar gracia ante un rey terrenal. Cristo no solamente arriesgó, sino que entregó su vida para que tú y yo pudiéramos entrar ante el trono de la gracia, dice la Biblia, para que pudiéramos presentarnos ante el Rey de Reyes sin temor alguno. Sin Cristo, mi querida familia, sin Cristo nadie puede acercarse al Rey. Tú y yo somos tan sucios, somos tan indignos, dice la palabra de Dios, dice que no hay ni siquiera uno justo. Y por esa sola razón merecemos la muerte. Y de una manera muy similar en esa época, cuando uno se presentaba ante el rey, ¿qué era? La muerte. Si yo no te llamo, muerte. Pero gracias a Jesús, tú y yo ahora tenemos libre acceso a Dios, a dar que, no solamente a dar nuestro agradecimiento, sino también a traer nuestras súplicas, a traer nuestras peticiones, sabiendo de que el verdadero rey, el Rey de Reyes, las contestará conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad. Es el rey que sí sabe dar, es el rey que sí sabe eh, gobernar, es un rey que sabe cuáles son nuestros mejores intereses. Y vemos entonces una imagen de Cristo a través de la vida de Esther. Y no solamente una imagen de Cristo a través de la vida de Esther, sino una imagen de la obra de Cristo a través de las acciones de Esther. Pero este libro tiene más para nosotros. Cristo también se ve en la vida de Mardoqueo. La obra de Cristo también se ve a través de las acciones de Mardoqueo. Y en Mardoqueo entonces vemos una imagen de Jesús siendo ese siervo humilde, siendo ese siervo confiado en Dios hasta el final. Aún en medio de los planes que se estaban tentando contra él, Mardoqueo siguió ¿qué? Confiando en Dios. Él sabía que Amán ya estaba planeando matarlos, aún en medio de todo eso. Él siguió confiando en el plan de Dios. Él siguió manteniéndose humilde. Aún con el estatus, por decirlo así, que él tenía, él hubiera podido hacer otras cosas, pero ellos decidieron ¿qué? Orar y permitir que Dios llevara a cabo su plan. Y aún en medio de estos planes de ser matado, entonces Dios mostró su gloria, ¿verdad? Y llevó a Mardoqueo a lugares de honor. Cristo fue a la cruz, mi querida familia. Y el enemigo pensó, así como Amán pensó que ya yo ofrecí esto y ya estos son los últimos días de Mardoqueo, ya aquí yo gané. De una manera muy similar, el enemigo pensó que había logrado la victoria cuando Cristo estaba cargando esa cruz. Él pensó que había ganado cuando Cristo estaba siendo clavado en ese madero. Y él pensó que había ganado cuando Cristo murió. Pero Jesús no solamente murió, sino que ¿qué? Resucitó. Jesús venció la muerte y el pecado, y así como Mardoqueo era presentado con un vestido real y honra ante el reino, Jesús es ese mejor príncipe. Es ese mejor príncipe que es presentado con vestiduras puras y honra, no solamente en una nación, sino que todas, todas las naciones del mundo, no solamente en un año, no solamente en un día, sino por todas las generaciones. El plan de Mardoqueo
era perseverar el pueblo de Dios. Y es una imagen del plan de Dios, de cómo Él está planeando o planeó para salvar no solamente a un pueblo, sino a todas las naciones en Cristo Jesús. Qué bonito mensaje nos empieza a dar este libro de Esther, ¿verdad? De la salvación y la importancia que tú y yo tenemos de rendir nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros deseos a los propósitos de Dios, ¿verdad? Mardoqueo solamente pudo servir a una generación, y es muy posible, bueno, que no nos dice, pero podemos ver más adelante en Nehemías, que fue una de las personas que eh, rindió todo eso y dijo, yo ya no quiero nada de esta gloria, yo prefiero volver a Israel, donde está todo en ruinas, donde no hay nada, ¿cierto? Donde las paredes están caídas, no hay templo, no hay nada. Yo prefiero devolverme a este lugar en vez de quedarme en este reino que me lo está dando todo. Y mientras él mandó y mientras estuvo allí, yo estoy seguro que fue un hombre que sirvió con honor y con amor y con temor de Dios a su gente, claro que sí, pero solamente la pudo servir por una generación. Pero tú y yo tenemos a Jesús, Jesús, que puede servir a todas las generaciones, todas las generaciones. Mardoqueo fue un hombre que, por decirlo así, salvó a las personas de una muerte prematura. O sea, ya ellos iban a morir, ya sea ante los persas o si pasaba el tiempo, bueno, ya tú y yo sabemos que cuando uno llega a cierta edad, igual uno va a morir. Mardoqueo perseveró entonces la vida de estas personas, evitó una muerte prematura, pero en Cristo, mi querida familia, encontramos una salvación. Si las personas encuentran salvación de una muerte eterna, no solamente es temporal o, ay, es que me alargó los días una semanita más, o me alargó mis días un año más o 10 años más. No, nos está dando vida y vida en abundancia. Y así como Mardoqueo entonces lleva al pueblo a celebrar, ¿sí? Dice aquí que era tanta la alegría que ellos tenían, que entonces hicieron una celebración, que para celebrar todo, toda esta victoria, todo lo que ellos habían experimentado en la mano de Dios, decía que ellos celebraban una vez al año el favor de Dios. Ellos celebraban una vez al año y hasta el día de hoy celebran una vez al año la salvación de mano de los persas. Gracias a Dios. Pero en Cristo, mi querida familia, tú y yo también podemos celebrar, no solamente una vez al año, sino cada vez que estamos aquí reunidos, tú y yo podemos celebrar de la paz que tenemos con Dios. Cada vez que estamos aquí congregados, podemos celebrar de ese paso de tristeza a gozo cuando entendimos que estábamos destinados a la muerte y ahora ¿qué? Encontramos salvación. Tú y yo, cada vez que nos reunimos los domingos, celebramos que estábamos muertos, pero en Cristo ahora tenemos vida eterna, ¿verdad? Y la salvación, mi querida familia, es lo que nos lleva a estar alegres. La salvación es lo que nos lleva a celebrar. Por eso congregarse es tan importante. No es para venir y hablar los unos con los otros y, bueno, repasar algunos pasajes. Claro que eso es importante. Pero estar aquí reunidos también es una manera de recordar la salvación, es una manera de expresar nuestra alegría, no a las personas, sino a Dios, ¿sí? Celebrarle a Dios. Los momentos de alabanza, los momentos de adoración son ¿para qué? Para adorar y darle las gracias a Dios por la salvación, para recordar que éramos pecadores y somos pecadores, pero aún en medio de todo eso, Él nos ha perdonado, su misericordia es nueva todos los días. Y eso nos lleva entonces nosotros a celebrar, a estar alegres, a estar confiados. Y llegará un momento en el que tú y yo podamos celebrar con Cristo por toda la eternidad la salvación que nos ha dado. Va a haber un momento en que todos estemos juntos allí. Pero mientras llega ese momento, yo te hago la pregunta, ¿tú quieres recordar o celebrar eso una vez al año? ¿O te gustaría recordarlo más frecuentemente? Es algo para meditar. La congregación del grupo de creyentes es importante y tiene sentido. Tú y yo podemos, mientras estamos aquí en la tierra y mientras llega el momento para celebrarlo con Cristo, tú y yo podemos hacerlo aquí semana tras semana. Y es tanto el gozo que llena nuestros corazones que así como Mardoqueo, dice en versículo capítulo 10, así como Mardoqueo fue exaltado en toda una nación, el nombre de Cristo es exaltado en todas las naciones y en todas las generaciones por toda la eternidad.
No te canses nunca de recordar tu salvación. No te canses porque tendemos a olvidarnos de que Cristo nos ha salvado. Tendemos a olvidarnos de que podemos presentarnos al Rey y Él nos va a ver con ojos de gracia. Lo damos por sentado de que yo ya voy a Dios y le digo, Señor, eso es lo que yo quiero. Gracias, nos vemos mañana. Pero en Cristo, recordar la salvación y presentarnos con humildad ante el trono del Rey es lo que realmente transforma nuestros corazones. Es lo que nos mantiene con un corazón con gozo, a pesar de estar rodeados por una tierra que no es la de nosotros. Tú y yo sabemos que ese no es nuestro lugar. Tú y yo sabemos que esa no es nuestra cultura. Tú y yo sabemos que todo lo que se ve en este mundo no son nuestros principios. Y así como ellos estaban en ese lugar, tú y yo estamos en este lugar. Eso es, bueno, la salvación es lo que nos mantiene con gozo y con seguridad. A pesar de que este mundo cada día esté más alejado de Dios, a pesar de que este mundo no quiere ni siquiera escuchar el nombre de Dios, ni siquiera lo quiere nombrar, a pesar de que este mundo busca incluso acabar contigo, tú puedes tener gozo y puedes tener seguridad en Él. Seguridad de que Dios sigue actuando, seguridad de que su plan sigue en marcha y que tu salvación es lo que te da seguridad. Y ese, mi querida familia, es el mensaje que nos deja el libro de Esther. Un maravilloso libro que nos deja a nosotros meditando incluso mucho más de lo que nos imaginábamos sobre las verdades y los principios de Dios. Yo no sé si tú has llegado a este lugar y te has sentido tal vez acechado por una sociedad que busca acabar contigo. Tal vez has estado triste o frustrado, frustrada, cansado, cansado de estar en una sociedad que no nombra a Dios, que no escuchas a Dios, que no ves los principios de Dios en ningún otro lugar y dices, Señor, pero ¿yo qué voy a hacer en este lugar? Y como decía por allá en el capítulo eh, 4, más adelante, en versículo 14, bueno, y si para ese tiempo hemos estado aquí, gloria a Dios, porque Él tiene un propósito para nosotros en este lugar y en esta sociedad. Y es tomar ese papel de arriesgar nuestras vidas para presentar el nombre de Cristo, que fue el que entregó su vida por todos nosotros. Que sea una motivación más de que podamos compartir de las verdades del Evangelio y poder seguir perseverando en Dios. Así que mantén tu gozo, mantén tu seguridad, mantén tu alegría y algo que te ayuda a ti a mantener esa emoción, por decirlo así, o ese gozo, mantenerlo gozo. Lo único que puede mantener tu gozo y tu seguridad en Él es Cristo. Y cuando tú no buscas de Cristo, vas a empezar a enfriarte. Y va a pasar muy parecido a lo que le pasó a esta nación estando en exilio. Poco a poco alejándose de Dios, poco a poco alejándose de sus principios. Cuando tu corazón se empieza a enfriar, poco a poco empiezas a experimentar dificultades que Dios no tenía planeadas para ti, pero son consecuencias de un estilo de vida y son consecuencias de muchas decisiones que tú y yo tomamos. Pero aún en medio de eso, Él sigue obrando, su mano sigue actuando para que volvamos a estar pegados a su presencia. Por eso, congregarnos nos recuerda todas esas cosas. Congregarnos, estudiar todo eso también es lo que nos lleva a nosotros a mantenernos cerca de Cristo, recordar constantemente el Evangelio, como decía Pablo, recordar constantemente la enseñanza de Cristo. Él murió en favor a nosotros. Y ese es el plan de Dios para nuestras vidas, que tú y yo hayamos sido redimidos a través de Cristo en la cruz, que Él haya pagado por nuestros pecados, que hayamos sido justificados y que ahora tenemos paz con Dios y esperamos a esa segunda venida, esperamos aquel momento para que tú y yo podamos entonces disfrutar de esos banquetes, sí, de la cena del Cordero, disfrutar de esa fiesta que va a haber en el cielo cuando podamos todos estar cantando santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor, que se vaya entonces moviéndose en nuestras vidas. Padre Santo, te queremos dar gracias en este día, Señor, que nos permites meditar en tu palabra. Este día que nos recuerda una vez más, Señor, de que a pesar de que tu nombre, Señor, no se vea alrededor de nosotros, en nuestras vidas, en nuestros trabajos seculares, Dios, esta sociedad, Padre Santo, que
nos lleva, Dios Todopoderoso, a olvidarnos de ti, a pesar de todo lo que está a nuestro alrededor, a pesar de todos los enemigos, Señor, que tenemos, e incluso los enemigos espirituales, Señor, como el mundo, la carne, Señor, y el diablo. A pesar de cualquier cosa que se pueda oponer a nosotros, Dios Santo, hoy queremos darte las gracias, porque nada de esto puede detener el plan y el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Hoy queremos darte gracias, Señor, por el gozo de la salvación. Hoy queremos darte gracias, Dios Todopoderoso, por la seguridad que tú traes a nuestras vidas. Ahí donde tú estás, exprésale tu gratitud al Señor y le, Señor, gracias, porque gracias a tu Hijo Jesús, gracias a esa obra redentora, puedo ahora venir a tu presencia con seguridad. Puedo venir con humildad, Señor, reconociendo y que no merezco estar ante ti, pero aún así, Señor, tú me recibes con brazos de amor, tú me recibes con brazos, Señor, de seguridad. Y es aquí, Señor, donde puedo entregar mis cargas. Si tú estás aquí con alguna petición personal, si tú estás cargado o cargada, entrégale esas cargas al Señor, entrégale tus peticiones al Señor y confía que Él actúe conforme a su voluntad. Pues el Dios Todopoderoso ha enviado a su Hijo para que haga camino, para que seamos tocados así como le pasó a la reina con ese cetro de oro y tengamos acceso al Rey. Asimismo, Cristo nos ha dado acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí estamos, Señor, tus hijos, ofreciéndote nuestras peticiones más personales, confiando, Señor, de que tú actuarás. Te pedimos, Señor, de que a través de tu Santo Espíritu podamos experimentar paz y descanso, que podamos, Dios Todopoderoso, experimentar, Señor, confianza y seguridad de que tus propósitos se siguen cumpliendo, Dios Todopoderoso. Queremos pedirte que así como lo has hecho con nosotros, que lo sigas haciendo con muchos más, Dios Todopoderoso, que aún no te conocen, que aún no han escuchado tu palabra, que aún no han escuchado, Dios Santo, ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza. Y así mismo, Dios, te pedimos que todas estas otras enseñanzas que encontramos a lo largo de tu palabra, las podamos aplicar a nuestros corazones, que no sean solamente cosas, Dios, que se queden en nuestra mente, sino que la bajemos a nuestro corazón y podamos aplicarlas, que podamos ser testimonio para muchos más, de que en medio de nuestras dificultades, de que en medio de nuestras necesidades, tú estás en control. Dale las gracias al Señor, porque en tu vida no han existido casualidades, sino que en tu vida se ha visto una y otra vez la providencia y el propósito de Dios. Gracias te damos, Señor. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre y queremos entregarte el resto de este día para poder seguir viendo, Señor, tu gloria y tu poder. Nos vamos hoy con gozo y nos vamos tranquilos de que seguirás, Señor, actuando en nuestras vidas y seguirás, Señor, formando nuestros corazones para ser más como Cristo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.